Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal oficial de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, AIPS España. Si es la primera vez que nos ves aquí, compartimos conferencias, talleres y análisis sobre grafopsicología para comprender mejor a las personas a través de la escritura. Te invitamos a suscribirte, compartir los vídeos y seguirnos también en nuestras redes sociales para no perderte nada de lo que enseñamos. Hoy continuamos con nuestra serie de 12 meses, 12 causas, un proyecto que recorre todo 2025 con temas de gran relevancia social. La causa de este mes es delicada pero necesaria. Hablaremos sobre conductas autolíticas, conductas suicidas y sobre cómo la escritura puede mostrar señales de alerta que ayudan a familiares, amigos a detectar este posible riesgo. Para tratar este tema tenemos un experto en la materia y de la mano del profesor Rafael Cruz, presidente de la AIPS España, nos guiará con su experiencia en este tema tan sensible e importante. Gracias por vuestra fidelidad y por estar cada mes apoyando este proyecto. Hoy más que nunca la escritura puede ser un puente para la comprensión y la prevención. Y para empezar, para dar ya paso a Rafa, quiero hacerlo con una pregunta introductoria. ¿Por qué es importante, Rafa, hablar de las conductas autolíticas en un canal, el nuestro, como el de grafopsicología? Pues por varias razones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Antonio. Por faltaría más. Disculpa. Muchas gracias por tu trabajo, por tu labor inmensa y constante. Y muchas gracias a nuestra asociación, la AIS, que nuevamente nos vamos a abrazar a nosotros mismos, que nuevamente seguimos en el empeño divulgativo de la psicología de la escritura o grafopsicología y de todos los campos donde se hace eficaz y efectivo su aporte hacia la sociedad. ¿Por qué es necesario el tema de lo autolítico, de la tendencia suicida? Pues por varias razones, como decía. En primer lugar, porque es un mal de nuestra época. Ya sabemos que evidentemente ha habido suicidios durante toda la existencia de esto que llamamos humanidad, pero es verdad que las cifras de hoy en día son absolutamente alarmantes porque estamos hablando de triplicar estadísticas, casos y demás, lo cual no se había dado o no se tenía constancia efectiva en estudios anteriores. Por lo tanto, estamos ante un mal que no es actual, pero sin embargo está muy candente en la actualidad. Segundo, hay que sensibilizar a la población, hay que hablar de ello, porque no vale la técnica del avestruz de esconder la cabeza ante un drama tan enorme, sino hay que hablar, sensibilizar y luego hay que decirle a la sociedad que tenemos una herramienta, como hay tantas en psicología, pero que esta es una más de las herramientas, este test proyectivo que para nosotros es la psicología de la escritura o grafopsicología, es una herramienta muy eficaz para valorar la tendencia suicida autolítica del sujeto. Y la posibilidad, además, de que esta valoración no sea en ningún momento agresiva en personas que ya de por sí están bastante tocadas emocionalmente. Tenemos la enorme posibilidad de que no necesitamos hacerle ninguna batería de test, que no necesitamos hacerle una entrevista al sujeto, que evidentemente que lo utilice en otros campos de la psicología nos parece fantástico, maravilloso y cada cual con su competencia, pero tenemos que hacer por honestidad una validación de nuestra metodología y de sus ventajas. Y una de las enormes ventajas de la grafopsicología es que no necesitamos incomodar, entre comillas, al sujeto con entrevistas ni con baterías de test. Simplemente con recoger su muestra gráfica podemos valorar con bastante precisión el nivel de tendencia autolítica que tenga el sujeto. Y empiezo con una investigación que me gusta mucho,
que se llevó a cabo en los años 80, 90, no recuerdo exactamente si eran finales de los 80, principios de los 90 en Estados Unidos, y que no era de nuestra corriente, de la psicología de la escritura, sino de la grafología en Estados Unidos. Una universidad de Estados Unidos hizo una prueba para ver si se podía averiguar a través de la escritura o otros métodos de técnicas psicológicas la posibilidad de averiguar la tendencia suicida del sujeto, y en esta investigación llevada a cabo por psicólogos clínicos determinó que la grafología, en su caso, nuestros hermanos de objetivo sobre la escritura, la grafología era más capaz que otras pruebas psicológicas, de hecho fue la prueba psicológica mejor valorada para identificar la tendencia suicida de los sujetos. Va a quedar un poco prepotente lo que voy a decir a continuación. Nosotros, que tenemos una metodología científica, estadística, deductiva, más completa que la grafología, a pesar de que, por supuesto, puede funcionar. De hecho, fijaros en este comentario que os estoy haciendo, funcionó verdaderamente mejor que otros procesos psicológicos que utilizó la universidad para averiguar la posibilidad suicida de un sujeto. Lo funcionó la grafología. Nosotros tenemos aún mayor posibilidad, seguramente, que la grafología, por nuestra metodología deductiva y mucho más estadística que la grafología, en dar los datos fehacientes, estadísticamente contrastados a través de las investigaciones que he realizado yo y compañeros míos en Italia y en otros lugares de Europa, sobre los signos de la tendencia suicida, que es lo que os voy a pasar a mostrar en esta ponencia que nos toca en el mes de septiembre. ¿Me escuchas, Antonio? Sí, sí. Ah, Cuando quieras puedes empezar, Rafa, a poner vale. la diapositiva. Os voy a compartir con vosotros un PowerPoint. Eh, Voy a cerrar aquí. Antonio, si necesitas cualquier cosa, me vas diciendo. Genial. Bueno, ahí tenéis el suicidio desde la psicología de la escritura. No voy a iros dando muchos datos estadísticos, quiero ir a valorar más y mejor los signos gráficos, pero es relevante situarnos un poquito sobre el tema. Dentro de los pacientes psicológicos, psiquiátricos que más incidencia tienen a la hora del suicidio, gana por goleada los depresivos, sobre todo los depresivos mayores, tienen una incidencia mucho más elevada en cuanto a la tendencia autolítica. Después de los depresivos, ya entrarían dentro de estadísticamente baremos parecidos, trastornos de ansiedad generalizados, crónicos y demás, la esquizofrenia, la bipolaridad, el maltrato, importante dato, una investigación del Instituto de la Mujer Española demostró que de cada 3 mujeres que se quitaban la vida, una estaba directamente vinculada con el maltrato de género no denunciado o en casi todos los casos no denunciado, para ser más exactos, y por supuesto también las drogodependencias. ¿Vale? Con eso creo que queda bien colocado la información. Bueno, lo de las estadísticas, esto está, le comentaba antes de empezar a Antonio, que esto está bastante
bastante anticuado y que por lo tanto ya no nos podemos fiar de esto. Os comentaba antes al principio, los suicidios se han multiplicado por 2 y en ocasiones para algunos grupos de población, como por ejemplo en Estados Unidos, los adolescentes se ha triplicado, en otros países se ha duplicado, pero desde la pandemia en adelante, en la pandemia vivió un boom absolutamente horrible, dramático y verdaderamente mm, salvaje. Luego, inmediatamente después de la pandemia, bajó un poco significativamente y luego nuevamente ha vuelto a remontar, no a los niveles de la pandemia, gracias a Dios, pero sigue en ascenso y no ha retomado los niveles estadísticos de antes prepandémicos. Por lo tanto, tenemos un problema gordo, tenemos un problema enorme, tenemos un problema como sociedad y tenemos un problema de invisibilización, de vergüenza social frente a un tema que no tendría que dar en absoluto vergüenza. Tendríamos que ser capaces de hablarlo, comunicarlo y no ver a las personas con tendencia autolítica como unos enfermos incurables, sino como personas que tienen un problema puntual, emocional, psicológico, psiquiátrico importante y que luego, con mucha frecuencia, cuando pasan ese gran momento depresivo, ese gran momento de descoloque emocional, vuelven y pueden volver a tomar su vida con mucho más mm, optimismo, mucha más vitalidad y mucho más deseo de agarrarse a ella positivamente y disfrutando la vida. El suicidio es un drama que afecta a las familias, que nos afecta también como sociedad y que hay que hacerle frente y os ofrecemos la psicología de la escritura, la grafopsicología, como herramienta para poder descubrir los signos que me están indicando que ese sujeto está con una depresión importante. Cuando hay depresiones importantes, inmediatamente suelen venir, casi siempre llegan las ideas autolíticas, pero además de ello, todo lo que implica la grafopsicología va a permitir una lectura completa de la psique del sujeto y va a poder valorar hasta qué punto es peligrosa su naturaleza autolítica. No sé si se puede quitar esto de arriba. Esto de aquí arriba no se puede quitar. ¿Qué es lo que quieres quitar, Rafa? La parte de arriba para que se vea bien la pantalla. Bueno, yo creo que se ve bien, ¿eh? ¿Veis lo escrito arriba? Sí, mujer 38 años. Ah, es que yo no lo veo. Sí, sí, nosotros lo vemos bien. Y la letra se ve bien. Vale, pues dime lo que pone porque como yo no me lo deja ver. Mujer 38 años, segundo intento de suicidio, pastillas antidepresivas y alcohol. Depresión mayor desde 2003, tras la muerte de su hermano. Vale. Bueno, yo me voy a centrar en los signos, que es lo que me ocupa y que es lo que os va a permitir ver las señales de alarma. No os voy a dar todos los signos, siempre os lo digo. Esto de los 12 meses, 12 causas que hacemos para todos vosotros gratuitamente es un entrar, una búsqueda de entrar en contacto con vosotros y que vosotros veáis la eficacia de la metodología marquesiana, de la psicología de la escritura, y os voy a dar pinceladas de los signos sobre los que nos valemos para hacer la lectura de una tendencia suicida.
Ahí tenéis dos que son muy marcados. El señalado en rojo, la barra de T descendente con barra de T adelgazada. ¿Veis? Esa barra de T tan descendente que la tiene constantemente, esa barra de T tan descendente, ahí tenéis marcadas tres, aunque podríamos seguir marcando otras porque hay muchas otras que son barras de T descendentes. Fijaros aquí, en el lado derecho estoy marcando otra, fijaros ahí, marcando otra, aquí otra, prácticamente todas sus barras de test, buena parte de sus barras de test son descendentes y además adelgazadas. El hecho de que sea barra de test descendente ya indica claramente que hay un estado depresivo, ¿vale? Lo que ocurre es que en psicología de la escritura, eh, signo llama a signo y eso significa que signos con vectores negativos va a multiplicar su vector negativo, su poder negativo, porque está vinculado a otro signo, a otro signo de carácter negativo. La barra de T adelgazada tiene componentes negativos como un exceso de hipersensibilidad del sujeto que implica dramatismo, que implica sufrimiento innecesario, que implica el ver la vasija siempre vacía, el pesimismo, el miedo a vivir, el miedo a sufrir. Implica muchas cosas de por sí negativas, también tiene algún componente positivo, no viene al caso, pero fundamentalmente tiene componentes negativos. Y si a eso se le junta que esa barra de T adelgazada, delgada, que además es delgada, con otra serie de componentes, que vinculado con adelgazada no es precisamente positivo, normalmente una barra de T delgada no es que sea especialmente buena, pero tampoco tiene componentes muy negativos. Pero si esa delgada es además adelgazada y viene descendente, estamos ante un componente claramente depresivo. Estamos ante un sujeto con una depresión clara, aunque el renglón mantenga la horizontalidad. ¿Vale? Esto es importante. Esto es muy importante. Si la barra de T es descendente, hay depresión. Hay que ver, sabéis que los marquesianos siempre medimos intensidad y frecuencia de cada uno de los 369 signos que valoramos al analizar una escritura y hay que hay que valorar con exactitud la intensidad y la frecuencia del signo. Y esa intensidad y frecuencia es importante. No es lo mismo bajar un poquito la barra de la T, descender con unos pocos grados, que como en este caso hay una descendencia en buena parte de las barras de las T muy marcada, exageradamente marcada. Esa es la intensidad de la pulsión psíquica del signo, por lo tanto es la intensidad de la pulsión psíquica de todos los componentes neuroquímicos negativos que afectan a la tristeza generalizada, al estado depresivo del sujeto. Y luego la frecuencia. No es lo mismo encontrarte con 5, 10, 15 barras de las T's que tengan esta descendencia que, como en este caso, podamos encontrarnos fácilmente 60-70% de ellas. Es decir, la pulsión vive en intensidad y en frecuencia. ¿Cuántas veces ese pensamiento negativo, destructivo, pesimista, de miedo, se hace frecuente en su vida diaria? Por lo tanto, esta frecuencia y esta intensidad ya es un signo importantísimo de alarma que nos tiene que poner en señal de alarma frente a los sujetos. Dime, Antonio. ¿Qué diferencia o cuál es la clave para ser un signo de alarma o una simple depresión o una depresión fuerte directamente a que esa persona tenga riesgos de quitarse la vida o intentarlo por lo menos? Perfecta pregunta. Pues en lo que os estoy explicando, en la intensidad y en la frecuencia.
Una de las grandes ventajas de este test proyectivo de la psicología de la escritura es que tiene una base estadística profunda. Nació desde una base estadística, nació de las investigaciones eh, sobre cientos de pacientes, sobre los que se les pasó una importante batería de test psicológicos, y sobre esa importantísima batería de test psicológicos que se les pasó a esos cientos de pacientes, se sacaron los signos grafométricos de frecuencia e intensidad de cada signo en valoración a la pulsión psíquica que ese signo hace frente a un rasgo caracterial definitorio del sujeto. Aquí hablaríamos de una tendencia a la tristeza cuando la frecuencia y la intensidad sean bajas. Cuando la frecuencia y la intensidad sean altas, las investigaciones demostraron que estaba presente en la gente con depresiones ya importantes y con tendencia suicida. Podríamos aplicar una barra de T muy descendente con mucha intensidad como una tendencia suicida. En principio sí, pero siempre hay que mirar en referencia a los otros signos. Aquí no solamente es la barra BT descendente con alta intensidad y frecuencia, es que además están las otras barras de las T's, estas que veis aquí, con bucle en la zona superior y, sin embargo, también descendente, y el bucle anguloso, muy agudo, en la forma del bucle en la zona superior. Lo veis aquí también en la palabra todo. Lo veis en distintas test del sujeto. Y veis aquí este ápice que también se desdibuja aquí porque hay un brisado importante, pero también forma un triángulo con dos ángulos muy marcados. El ángulo también es un signo proyectivo de sufrimiento intenso. Si voy juntando signos de depresión, signos de tendencia suicida, aquí ya hablaría abiertamente, de hecho es lo que hice cuando me entregaron esta escritura. Esta mujer tiene una tendencia suicida y luego ya me contaron el caso de que había intentado quitarse la vida en un par de ocasiones. Pero era fácil, era muy fácil encontrarlo porque no solamente tiene eso, luego tenéis este óvalo que está aquí a medias, que es el óvalo sesgado a la mitad, que no es el óvalo doble, sino el sesgado a la mitad, parte el óvalo en dos trazos, es un signo disociativo. Tenéis este óvalo autopunitivo sesgado, pero lo hace en vertical, vuelve a partir el óvalo en dos trazos, es un autopunitivo exagerado que implica la voluntad del sujeto de hacerse daño de entrada. En otro contexto puede tener otro significado. En este contexto multiplica las posibilidades de la tendencia suicida. Y luego tenéis, por ejemplo, con mucha frecuencia estos tachones, estas suciedades que hay por todo el texto, que además no son simples tachones, son subrayarlo tachado con mucha intensidad, lo cual habla de un componente ansioso muy desarrollado, muy intenso. Claro, sumar lo anterior con lo anterior, más esto, ya me daba pie a que yo cuando hablara de la persona esta dijera inmediatamente a quien me la había traído, que era, si no recuerdo mal, su terapeuta, casi seguro que tenía una tendencia autolítica muy elevada. Bueno, eso es las causas, que son muchas. A mí lo de las causas me deja un poco frío porque están bien como investigación y demás. En el fondo me da igual, en el sentido de que cualquier sufrimiento que sobrepase al sujeto, cualquier sufrimiento me da igual las características, sea por temas sexuales, que con frecuencia se ha dado,
gente que no ha sabido asimilar su tendencia sexual, por ejemplo. Con frecuencia, cuidado esto, mucha delicadeza con este tema. Eh, Gente con tendencias depresivas por tener una bioquímica cerebral potentemente desarreglada, gente por haber perdido a alguien importante en su vida y no tener la capacidad de sobrevivir sin ese alguien importante, enfermedades mentales como la bipolaridad, la esquizofrenia, da igual. En cualquier caso, son seres humanos que verdaderamente están sobrepasados por dolor, por su dolor, y sea cual sea la causa, ellos entienden que quitarse la vida es algo que les va a generar un beneficio, que es el dejar de sufrir. La sociedad y los que acompañamos a toda esta maravillosa gente, tenemos que darles argumentos para que comprendan que todo esto son trastornos de conducta o procesos muy negativos, que los duelos se pasan, que todo acaba teniendo otra mirada si sabemos darle otro enfoque y acompañarles para que se agarren con ilusión a la vida. Upa. Ahí tenéis un varón que se quitó la vida. Lo que veis ahí son las manchas del escopetazo que se pegó el pobre hombre. Y vais a encontrar pues otros signos que están ahí. Aquí quiero hacer hincapié que una cosa donde se ha metido la pata muchísimo, y es que se ha asociado en las notas suicidas a que fueran reales cuando eran descendentes. Porque claro, un renglón descendente, todo el mundo lo sabemos, implica un estado depresivo según el grado y la intensidad del renglón descendente. Y entonces, cuando no se tenían las investigaciones hechas, que eso es lo malo de hablar sin investigaciones, lo dramático y lo poco científico de hablar sin investigaciones, se fue comentando hace ya décadas, pero se sigue haciendo en algún momento por ahí. A mí me consta que lo he seguido escuchando, que un renglón ascendente es imposible encontrarlo en una nota suicida. Y es justo lo contrario de lo que ocurre. Con frecuencia, las notas suicidas son renglones ascendentes. El previo a la nota suicida, con mucha frecuencia, son renglones muy descendentes o tienen todos los signos, como veíamos en el primer caso, de claramente una tendencia suicida, a pesar de que fuera un renglón horizontal. Pero con mucha frecuencia las notas suicidas son renglones ascendentes que implican optimismo, que implican determinación e implican iniciativa, implican valor e implican la toma de una decisión que me va a liberar optimistamente, visto desde el cerebro de una persona que está en esta situación, me va a liberar de el sufrimiento tan inmenso en el que vivo. Por lo tanto, las notas suicidas con frecuencia van a tener un patrón ascendente de liberación, de optimismo liberador, de toma de iniciativa, que es lo que implica ese renglón ascendente, para llevar a cabo un acto, nos guste o no, un acto de valor, que es atentar contra la propia vida, porque es un acto de valor. No es un acto de cobardía, que sí, que bueno, podemos argumentarlo de mil formas distintas, no me voy a meter en ese debate. Al fin y al cabo,
tiene esto distintas miradas. Podemos llamarlo de cobardía a la larga. No me gustaría cargar sobre ellos encima una losa más que no me parece oportuna. Lo que sí que creo y entiendo que el acto en sí de quitarse la vida es un acto de valor y el renglón ascendente lo manifiesta claramente, ¿vale? Dime, Antonio. A ver, en este caso, que en este ejemplo que has puesto, veo que la letra es una letra bastante, no sé, parece fluida y una persona inteligente. Eh, a la hora de intentar digamos, el suicidio, este tipo de gente es más difícil detectarlo que una letra grande o que en otros signos Muy digamos, que buena no se... pregunta. Eh, Aquí se juntan varias cosas negativas. Primero, barras de test descendentes y adelgazadas nuevamente. No hay una intensidad tan alta como en el primer caso, Pero igual porque pero una ya lo tenía frecuencia. claro lo que iba a hacer. ¿Perdón? Que igual ya tenía claro lo que iba a hacer y ya se había como un poco liberado y se le Sí, había pero ido... eso por ahí va el renglón ascendente. En la barra de la T descendente tiene mucha más frecuencia incluso que la anterior, prácticamente rondará el 90%. Son adelgazadas y aquí viene el peligro de dos cosas distintas que no hemos hablado en el anterior. Por eso os repito nuevamente, no penséis escuchando esto que vais a tener ya argumentos para detectar una tendencia suicida a través de la escritura. No. En el curso que iniciamos ahora en octubre de grafopatología, los alumnos sí que se van a encontrar con toda la información. Vosotros sois alumnos bienvenidos todos, gracias por vuestra presencia, pero solamente vais a recoger datos. Y en este dato que os voy a dar ahora es importante. Estamos ante una escritura especialmente pequeña y muy angulosa. Ya son señales de sufrimiento, uno por inhibición y otro por sufrimiento per se, con barra de test descendentes y un espacio interpalabra exageradamente estrecho. Esta combinación con rifos de la brutalidad muy frecuentes, por cierto, con rifos de la brutalidad harto frecuentes, y de la subjetividad y rifos de la fijación también frecuentes. Es decir, el combo que se va haciendo, como dicen nuestros hermanos hispanoamericanos, el combo que se va haciendo de la suma de signos es lo extremadamente peligroso. Si me dan esta escritura de entrada, diría la tendencia suicida, diría abiertamente que con un estado depresivo como el que percibo, eh, con un espacio interpalabra tan estrecho, es decir, una reacción impulsiva, me viene la pulsión de la reacción los lóbulos frontales y la neocorteza como que están ahí pintando la mona porque no funciona mucho a través del cerebro primitivo y el cerebro emocional y poco a través del cerebro racional. Entonces me viene la pulsión. eh, Tengo la determinación, una escritura fluida, como apuntaba Antonio, además de fluida, muy, muy ligada. Como tome las, voy a intentar ser coherente con mi determinación. Si además no lo pienso mucho, si además vivo muy obsesionado con esos rifos de la fijación, de la brutalidad, con esa letra pequeña, muy pequeña o claramente pequeña, con un espacio interpalabra estrecho, diría que tiene menos posibilidades de quitarse la vida que el primero de los casos, pero diría que sería mucho más, ¿cómo decirlo?, más de sorpresa que se quitase la vida. Que un sujeto en estas circunstancias no avisaría, ¿vale? En el primer caso, por determinadas letras, pues bueno, pues el tamaño de la escritura, tal, pues otras cosas que no he tenido
tiempo para explicaros, pero bueno, podía dar señales claras de que estoy depresiva, de que no aguanto la vida, a comentarlo y demás. En este caso, probablemente la gente no lo viera venir y de repente se encontrasen con el sujeto, ese sujeto de letra pequeña, introvertido, que se come sus emociones, que no las habla, que está inhibido en la capacidad de comunicarlo, que además vive sufriendo con mucha intensidad por la angulosidad exagerada de su escritura, que además vive en pensamientos obsesivos sin capacidad reflexiva, lo cual hace a los pensamientos irreflexivos e impulsivos aún más peligrosos, que coja y diga, hasta aquí, venga, y tiro para adelante, sin previos avisos. Hay muchas tendencias suicidas que me dan previo avisos cuando lo encuentro en letras pequeñas con signos de fijación obsesiva o de brutalidad, de violencia, no dan avisos. Agarran y lo hacen. Bueno, ahí tenéis uno de los signos más comunes que se da en los óvalos. Para nosotros, los marquesianos, óvalos son la A, la O, la Q, la G y la D. Bien, todas ellas un trazado curvo en contra del sentido de las agujas del reloj, según nos indica el modelo caligráfico. Esos óvalos para nosotros son la piedra angular de la psicología de la escritura. ¿Por qué? Porque el óvalo es la máxima y mejor representación del yo. Un óvalo, por lo tanto, tiene que tener una dinámica grafomorfomotora muy limpia, muy bien hecha, cuando habla o cuando proyecta un sujeto estable, maduro, equilibrado, bien desarrollado emocional y físicamente en su entorno. ¿Qué ocurre con el óvalo, que representa los tres grandes movimientos de la psicología de la escritura? El movimiento descendente de la voluntad, el movimiento horizontal de la inteligencia, de lo conceptual, del pensamiento, de las ideas, y el movimiento ascendente de las emociones y de los sentimientos. El óvalo, que representa las tres grandes copas de la enseñanza de los movimientos grafomorfomotores, forma la mejor expresión del yo. Cuando ese óvalo se ve autoagredido a sí mismo, tanto que llega a cegar el óvalo, como veis ahí en la A de salida, como veis aquí en la G de tengo, como veis aquí nuevamente en la A de amo, amo, sí. Como veis en la P, sí, como veis en la P, ese óvalo que se autoagrede hasta ese límite está muy presente en las tendencias suicidas. Este es un óvalo curioso hasta cierto punto, porque vinculándolo con la diapositiva anterior, no suelen ser de los que dan la cara en el sentido de yo sabía que esta persona estaba muy mal, eh, podía esperármelo. Con estos óvalos no los suele esperar la gente. Sabes que el sujeto está mal si convives con él, si te han hablado, o sea, si le has visto, si estás en terapia con el sujeto, ves claramente sus problemas, pero no llegan a descubrir hasta qué punto están verdaderamente deshechos interiormente como para lanzarse a quitarse la vida, ¿vale? Es
un óvalo que me ha llamado mucho la atención en las investigaciones de los cientos de muestras escriturales que tenemos de los suicidas, porque siempre ha coincidido con que se sabía que el sujeto estaba mal, pero no se esperaba que tomaran la iniciativa de intentarse quitar la vida, y eso es llamativo. Entre los suicidas, desde la psicología de la escritura, tenemos muy claro que hay tres perfiles. Está el perfil del falso suicida, que es una llamada de atención, que hacen actos autolíticos mm, de llamar la atención, tirarme en un coche en marcha, pero cuando va marcha atrás. No me meto en una autopista cuando van a 120 por hora, sino cuando va marcha atrás en una calle estrecha. Y me dejo atropellar prácticamente a muy pequeña altura, o me tiro desde un segundo piso, desde un primer piso, pero no me tiro de cabeza, me tiro de pie, me corto las venas, pero voy rápido a contárselo a la persona que está conmigo en casa. El falso suicida que llama la atención, me acerco a una, os estoy contando casos que he vivido. Me acerco, me subo a una ventana, pero en el momento que estoy subido a una ventana en un noveno piso, llamo a mi madre. O sea, hay un falso, claro perfil de falso suicida, que tiene unos componentes gráficos muy distintos a los de los otros dos grupos. En los otros dos grupos estaría ese suicida que no da la cara hasta que tira por el callejón del medio. Este sería uno de los signos, otros lo hemos visto antes, como por ejemplo la escritura micrográfica o pequeña, da peligro eso elevado. Hay otros signos, no me voy a parar en decir todos. Y luego está el suicida, que es previsible que se quite la vida, pues porque tiene componentes muy marcados de depresión, de trastornos psiquiátricos mayores, eh, de estar viviendo un luto inacabable bueno, y acabar enganchando con depresiones. Entonces, son muy factibles verles y distinguirles. Y luego están estos que son más llamativos verlos porque no dan la cara, y sin embargo sí que lo da en los signos. La enorme ventaja de la psicología de la escritura. Dime, Antonio. Sí, no, quería decirte, de toda tu experiencia, desgraciadamente en estos casos, de ver gente o escritura de personas que quieren quitarse la vida o que se la han quitado, quizás este signo individualmente tenga más peso que otros que deben de darse dos o tres para, digamos, estar realmente ante alguien claramente suicida. Quizás este signo tiene un peso, entiendo yo, un poco más fuerte que otros signos, ¿no? Este por sí solo ya es un signo muy importante de riesgo de quitarse la vida. Sí, 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 tal cual, muy, muy buena apreciación, tal cual. Me lo he encontrado con muchísima frecuencia. Bueno, en la investigación no da lugar a dudas. Cuando te lo encuentras, con frecuencia escuchas al terapeuta, a la madre, al padre, al hermano, al amigo, y dices, teníamos claro que estaba muy mal, pero no pensábamos que hasta este punto. Y lo que es llamativo y entroncando con tu pregunta, es que no hace falta que la presencia de este signo sea muy intensa, o sea, sea muy numerosa. La sola presencia del signo, no os voy a decir uno, porque a lo mejor yo que sé, ha pasado cualquier circunstancia grafomotora que ha generado ese óvalo. En general no se va a ver así, hay muchos otros signos que acompañan, con frecuencia estas escrituras van a ser algo enervadas, como es el caso de este, donde hay muchos brisados, donde hay mucho temblor, microtemblores y demás.
pero no son, en general, no son escrituras así como que llamen mucho la atención por lo descolocadas que podrían parecer otras escrituras de suicidas, y su muy pequeña frecuencia, sin embargo, nos engaña en el sentido de que pues esperamos como la barra de la test que os decía al principio, donde cuanta más intensidad y frecuencia, mucho más peligro encontramos. Aquí como que no ocurre eso. Aquí con poca intensidad. Es verdad que vinculado a signos, por ejemplo, nuevamente a un espacio interpalabra, como en este caso prácticamente nulo, con 39 años esperamos un interpalabra bastante más amplio, esperamos una escritura mucho más robusta, esperamos una escritura con un componente mucho más equilibrado en todos los temas. Supongo que la escritura estará tan así por todos los medicamentos que tiene que estar tomando con varios intentos suicidas, pero lo llamativo es que a pesar de ello, el sujeto mantiene la tendencia suicida. Es decir, los medicamentos pueden estar afectando la calidad grafomorfomotora, pero no están afectando todo lo que debieran el deseo autolítico del sujeto. Y lo llamativo de este signo, que con frecuencia se da muy poco, pero cuando se da hay que activar las señales de alarma inmediatamente. Inmediatamente, ¿vale? Hay que tener cuidado, como todo esto, si no tenéis verdadera formación en psicología de la escritura, os rogaría que os abstuvierais, pero os rogaría de rodillas que os abstuvierais, porque a lo mejor confundís la escritura de un niño con disgrafía o con hiperactividad con este signo, y claro, meteríais la pata hasta el fondo y más allá, y quedaríais a la altura del betún. Por lo tanto, esto mejor dejárselo a la gente que ya lo ha investigado, que ya lo ha trabajado o que se ha formado en alguno de nuestros cursos de grafopatología. Si no, pasar por alto con honestidad, con coherencia y con madurez, porque este es un tema muy, muy serio, este es un tema muy trascendente para la vida de la gente y no se puede sugestionar a nadie con ningún componente emocional de este nivel. Nuevamente veis un espacio interpalabra prácticamente nulo. eh, eh, Óvalos sesgados, óvalos fegados. Fijaros aquí cómo lo ciega de sesgarlo. Fijaros, a ver, de este sujeto tengo, pues, no sé, como 30 hojas así, con un tamaño de este porte, cada una de ellas. Me llegó la escritura al poco de quitarse la vida, a los 2 meses de quitarse la vida. Eh, Fijaros, solamente aparece una vez, pero luego aparece un trastorno histriónico de personalidad con ese tamaño de la escritura, un espacio interpalabra estrecho, unos rifos de la fijación importantes que tenéis ahí también, subjetividad y fijación, óvalos esopunitivos con alta frecuencia, un interpalabra absolutamente ilógico, infantil. Este sujeto tenía más cerca de los 50 que de los 40 años y esta escritura la puedo esperar en un adolescente con un adolescente con peligro, ¿vale? Un adolescente normal no tiene este nivel gráfico. Eh, Hay adolescentes de todo tipo, pero no en este contexto. Entonces, la suma de todo ello pudiera dar lugar a esto.
Si me preguntáis con honestidad, en este caso, si hubiera hablado de la tendencia suicida, en el momento que viera esta lo hablaría. En el momento que juntara eso a un espacio interpalabra estrechísimo, lo hablaría. En el momento que lo junte con signos de fijación, lo hablaría. Pero lo hablaría porque encuentro todos los signos que os estoy diciendo, más algún otro que cuando miro la escritura los encuentro, por ejemplo, óvalos autopunitivos con frecuencia en el lado derecho. ¿Veis? Aquí uno, ahí otro, ahí otro. Eh, Aquí tienes dos seguidos. Bueno, hay con una frecuencia más o menos elevada. Aquí tenéis otro que es doble óvalo doble. Por cierto, si no lo veo mal, es un doble óvalo doble, lo cual no es un óvalo doble como es este caso, sino un doble óvalo doble, que ya me habla de un componente disociativo. Además tiene perfiles gruesos, es decir, hay una serie de componentes, barras de test gruesas, por cierto, eh, Paralela. paralela. Sí, pero el paralelismo no me dirige hacia la tendencia suicida. De hecho, Su no idea de solo- hacerlo. Tiene la idea de hacerlo y la va a hacer. sí, pero eso va por el ritmo de la fijación. El paralelo suelen agarrarse bien a la vida, ¿eh? No son precisamente los paralelos suicidas. Eh, Bastante menos seguramente que el resto de la población. Tienen la idea de triunfar en la vida, de conquistar eh, el, el- la admiración del mundo y son constantes en esa lucha para conquistar la admiración narcisista de la mirada del otro en ellos. Entonces, no son precisamente tendencias, esa tendencia específicamente encontrada en los suicidas. En este caso Aquí es puede, una paralela marcada, como muy bien ha apuntado Antonio, pero viene más por los otros signos que le acompañan que por eso. Dime, Antonio. que igual aquí el interpalabra tan estrecho, tan impulsivo, en una persona tan egocéntrica, y yo qué sé, en ese momento aquí también puede tirarle mucho el interpalabra tan estrecho. Sí, 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 con seguridad. Eh, a ver, hay un dato que es importante, es macabro pero importante, desagradable pero importante, y es la forma de quitarse la vida entre los dos géneros. Hay mucha diferencia entre cómo se quita la vida un hombre y una mujer, mucha. Las mujeres raramente utilizan métodos violentos, raramente. De hecho, el tanto por ciento, los alumnos que nos escuchéis de criminalística, nos podéis escribir y darnos el tanto por ciento, que yo tengo recogido por algún lado, ahora mismo no lo recuerdo, pero la diferencia entre las formas de quitarse la vida de una mujer y un varón son significativamente, en general, distintas. Y tiene mucho que ver con esta impulsividad mucho mayor en los varones que en las mujeres, ¿vale? Y esa impulsividad que tú apuntas de ese interpalabra estrecho, aplica con más frecuencia hacia métodos violentos. Por ejemplo, lanzarse a un tren en marcha, ¿vale? O darse un escopetazo, perdón. Métodos que utilizan, perdón, que utilizan la violencia directa, el ahorcamiento, mucho más frecuente, muchísimo más frecuente en los hombres que en las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, utilizan con mucha más frecuencia los venenos. Lo que ocurre es que hay algunos venenos que son absolutamente agresivos en la muerte. Eh, en la India, por ejemplo, un dato que leí hace años, la forma más común de matarse las pobres mujeres era con matarratas. Y yo he visto morir
a un adolescente con matarratas y sufrir durante horas hasta que se quitó la vida. Esto, sin embargo, manifiesta claramente una distinción de género a la hora de quitarse la vida, que tiene desde lo criminológico muchos datos interesantes que explicarnos. Nosotros, desde lo grafopsicológico, apuntamos a este espacio interpalabra estrecho como argumento de violencia impulsiva y reflexiva, eh, que el sujeto toma la determinación y tira hacia adelante sin pensarlo más veces. Lo cual sería decir algo medianamente falso, porque no es que venga de repente la idea y me quite la vida. Es un rum que va comiendo al sujeto, los óvalos autopunitivos, los óvalos sesgados, una serie de el ritmo de la fijación, el de la brutalidad, son argumentos que se van sumando uno tras otro y al final con esa impulsividad parece que de repente me he tomado la decisión y me lanzo, pero es algo que viene de largo y que explota en un momento determinado. Los dobles óvalos dobles, las barras de tres descendentes, ya os lo he dicho. Aquí tenéis a un varón con 13 años. Fijaros nuevamente los signos de suciedad, repasos que se encuentran. El doble óvalo doble en la Q, que lo veréis poquísimo. Fijaros el óvalo sesgado que cierra el óvalo, nuevamente doble óvalo doble, doble óvalo doble o triple óvalo doble, nuevamente en la cerrazón del óvalo, la suciedad remarcada, obsesiva, doble óvalo doble, o aquí tendríamos que decir triple óvalo doble. Barras de tres descendentes, barras de tres atrasadas, que encima es mucho peor. Cuando la barra de tres descendente y es atrasada es aún peor. Fijaros la frecuencia, que además es una barra de T descendente, atrasada, adelgazada y corta, que sumar un montón de signos negativos. Aquí hay una reacción del sujeto en una barra ET que viene a ser convexa y horizontal, pero aquí tenemos una barra ET cóncava, adelgazada y descendente. Y normalmente las encontramos cortas, descendentes y adelgazadas. Bien, hay variabilidad, como veis, pero ya la presencia y la frecuencia de las muy negativas junto a dobles óvalos dobles y a triples óvalos dobles. Aquí tenéis un doble óvalo doble precioso, en el sentido de grafomorfomotoramente, se ve muy claramente. Bueno, lo tenéis ahí, lo tenéis ahí, lo tenéis ahí, lo tenéis por doquier. Ese es un signo disociativo. Cuando estamos ante un trastorno disociativo junto con todos los otros componentes, inmediatamente fijaros nuevamente el espacio interpalabra. Aquí sí que espero un espacio interpalabra estrecho, tiene 13 años, pero no tan estrecho. Este espacio interpalabra sería propio de encontrarlo entre los 6, 7, 8 años, pero no con 13 años. Con 13 años el texto ya tiene que airearse bastante más. Cuando no se airea este texto es porque el sujeto no sabe asumir las frustraciones. Un sujeto que no sabe asumir las frustraciones, si tiene componentes como el anterior, con mucha autoagresividad, pues tiro hacia adelante. Hay un momento muy desagradable, muy doloroso, me han acusado de algo injustamente, que yo entiendo que es injustamente, o con 13 años
Simple y llanamente, no soy capaz de hacer frente a mis dificultades de aprendizaje, como era el caso de este chaval. No soy capaz de hacer frente al conflicto entre mis padres, no soy capaz de hacer frente a que me nieguen cosas que deseo, no soy capaz de hacer frente a asumir las frustraciones y como no soy capaz de asumir las frustraciones, vivo en ese sufrimiento permanente, además no contacto adecuadamente con la realidad por ese trastorno disociativo que está en la base de mi conducta, de mi personalidad, entonces sumando signos uno tras otro, damos la tendencia suicida de este crío de 13 años. Rafa, desde tu experiencia con tanta gente, con tantos casos, eh, ¿has podido ayudar a alguien cuando te ha llegado una letra a que abandone, ya sea porque lo has mandado a terapia o a a un psicólogo o a un psiquiatra, que abandone su tendencia suicida? ¿Ha servido, digamos, en este caso, de algo la grafopsicología? Sí, sí, no, estaba escuchándote y me estaba emocionando porque se me han pasado por la cabeza todos los que se han quitado la vida. Y, y desgraciadamente son más los que se han quitado la vida. También es verdad que muchas no, pero buena parte de ellas me han llegado mm, Pero de porque te han llegado padres. tarde, porque te han llegado ¿Perdón? tarde o porque te han llegado tarde o porque los padres no te han tomado en serio lo que le has dicho. No, 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 no he tenido ese problema de falta de tomar en serio, no, no, no lo he tenido, verdaderamente no. Por la causa, no sé, supongo que confían en mi práctica. No, no, no he tenido el problema de que no me hayan tomado en serio. He tenido el problema que, por ejemplo, ha habido algún terapeuta que no estaba al tanto de lo efectivo que podía ser eso y no lo ha visto venir, lo que yo sí que les decía que podía ocurrir. Eso me ha pasado en varias ocasiones. Eh, bueno, han pasado de todo un poco, no, no voy a contaros ahora eso. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, con mucha frecuencia he mandado a terapia, he pedido la inmediata intervención del psiquiatra o de los psiquiatras, el que tuviera más a mano. Normalmente tengo contactos con psiquiatras que ya saben y ya les envío y ya funcionan medianamente bien, porque no todos los casos son lo mismo, no, no porque le mandes al psiquiatra vas a pensar que ya has solucionado el caso, ni mucho menos, ni mucho menos, pero sí es darle un aliento a la familia y con no poca frecuencia al paciente que poquito a poco va viendo el final del camino. La verdad es que sí funciona, funciona muy bien. Va a depender mucho de la respuesta que tienes del terapeuta, de que el terapeuta esté formado y que, por ejemplo, haya leído esa investigación que demostró que a través de la escritura se encontraba, fue más eficaz la escritura que otros test en la identificación de la tendencia suicida del sujeto. Y claro, encontrar a terapeutas formados, pues los hay a montones, pero también que tengan este conocimiento específico de lo que implica la psicología de la escritura o incluso la grafología para determinadas patologías y su capacidad preventiva es muy raro. O sea, pueden estar muy formados en muchas materias, pueden ser unos crack tratando a los suicidas, pero no tener ni idea
de este potente test proyectivo como método identificativo de la enfermedad. Entonces, cuando llegas a alguien que les dice esto, pues de entrada, si ellos no lo han visto, pues esto. Y mira, el primer caso de suicidio os lo cuento rápido. El primer caso de suicidio no fue mío. Lo hizo mi queridísima profesora Luigina Lazzaroni. Le llevé yo la escritura de un niño de 11 años que, que su madre estaba preocupada, muy preocupada por el niño, y era alumna mía en España. Yo seguía aún formándome en Italia, pero ya tenía mis pequeños cursos de iniciación a la grafopsicología y estaba, pues creo que estaría en el cuarto año, en el tercer año de formación en Italia, y le llevé la escritura a Luigina y se la dejé encima de la mesa mientras estaba dando clase. Y en el momento del descanso estaba pasando a mi alrededor y le dije, Luigina, mírame un poco esta escritura. En 2 segundos me dijo, cuidado con este crío que tiene tendencia suicida. Yo tardaba en volver a España, estaba por ahí unos meses, y cuando volví a España no tenía el teléfono de la madre, era una alumna, pero era hace 25 años, no tenías el teléfono de la gente, no tenías los medios que tenemos hoy en día, y tardé pues ese tiempo en eso. Me dijo que era una tendencia autolítica importante, no exagerada, pero que era un chaval que podía quitarse la vida sin dar previo aviso. Yo volví a España, pues eso, al mes y medio, 2 meses, me junté con la madre, ahí sí que ya pude juntarme con la madre y le expliqué eso. Y la madre me comentó, pues lleva con tratamiento no sé cuántos meses, me dijo, me parece que eran 6, 7, 8 meses, y hace una semana la psicóloga me ha dicho esto. Luigina tardó 3 segundos exactos. Miró la escritura y dijo, cuidado con este crío que tiene esto. La psicóloga llevaba 5 o 6 meses de tratamiento con el chaval y la semana anterior le había dicho a la madre que el chaval podía tener una tendencia suicida. Así de eficaz es la metodología. ¿Cuántos psicólogos y terapeutas y psiquiatras conocen esto? Pues verdaderamente muy pocos. ¿Cuántos psicólogos y psiquiatras conocen a otros psicólogos y psiquiatras que además han hecho este test? Conocen a Américo Lavarile, conocen a Marco Marquesán, conocen a Luigina, conocen a tantos psicólogos y psiquiatras que han hecho esta metodología y que han dado validez a esta científica, esta metodología. Muy pocos. ¿Por qué? Pues porque en las universidades no se les enseña. En las universidades, de hecho, en no pocas ocasiones, los test proyectivos son considerados poco menos que malditos, y es verdad que los test proyectivos hay que tener cuidado y hay que ayudar y validarlos con otros test, ¿vale? Te lo compro todo. No tengo ningún problema en quitarnos medallas y en repartirlas entre todos los campos de la psicología, pero este es un test proyectivo muy serio, este es un test proyectivo muy contrastado, este es un test proyectivo que han desarrollado psicólogos y psiquiatras y médicos y profesionales de muy distinto tipo que lo han investigado, que lo han trabajado y que tendría que tomarse en cuenta con mucha más seriedad a la hora de valorar las tendencias suicidas, porque tenemos esa capacidad rápida de poder valorar, identificar cuando hay un peligro verdadero. Aquí tenéis la nota suicida del maravilloso actor, maravilloso ser humano, Robin Williams, con multitud de problemas emocionales. Y fijaros nuevamente la pedazo renglón ascendente, que con ese grado de ascendencia ya me está diciendo que no está conectando con la realidad el sujeto. Cuando el renglón ascendente supera los 75 centígrados, y aquí está más cerca de los 100 que de los 75 centígrados, estamos ante un sujeto con un componente disociativo. Estamos ante un sujeto que no tiene la capacidad de hacer una lectura medianamente objetiva, realista, equilibrante,
o equilibrada de su vida, de su realidad. Y nuevamente tenéis una nota suicida con un componente ascendente marcado. En otros tiempos te hubieran dicho que no puede ser una nota suicida porque es ascendente y eso significa vitalidad, optimismo y demás. Esta es la pobreza de algunas grafologías, no de todas, que siguen fijándose en argumentos sin validación estadística ni científica. Dime, Antonio. No te escucho. A ver, ahora, perdona. Que entiendo que para tener una idea ya realmente buena si esta persona tiene tendencias suicidas, habría que mirar otros escritos, porque a lo mejor con uno puede llevar a la confusión. O no hace falta, o con uno ya puedes, porque aquí, por ejemplo, yo veo muy ascendente, que puede ser el típico, a lo mejor, de una firma, de un autógrafo, de un... Entonces, no veo otros signos aparte de que sea muy ascendente. Yo no vería esta escritura a priori como una típica de un suicida. Pues te A lo equivocaría. mejor, a lo mejor viendo otras anteriores de este señor sí se podría ver. No, y sí. Siempre es bueno, como en todas las ciencias, o sea, el médico va a hacer mejor su diagnóstico eh, con un análisis de sangre, con un electro y con no sé cuántas pruebas más, evidentemente. Nosotros vamos a hacer mucho mejor nuestro trabajo con otras escrituras del sujeto, evidentemente. Pero el médico tiene la capacidad, viendo solamente un electroencefalograma, de ver la patología X, evidentemente también. Nosotros con una sola muestra gráfica podemos ver claramente el potencial suicida de un sujeto, sí. ¿Podemos determinar a través de un renglón tan exageradamente ascendente un peligro suicida? Sí, porque todos los renglones exageradamente ascendentes son disociativos y los disociativos ya de por sí tienen una tendencia suicida alta. Punto. Segundo, si os fijáis en la muestra de escritura, casi nunca perdona un trazo adelgazado. Prácticamente el 100% de sus trazos son adelgazados. Un trazo adelgazado significa un componente paranoide. Pero claro, ya tengo que ir sumando signos, tengo que ir sumando problemas. En este caso, ir sumando signos es ir sumando problemas. Estamos hablando de un renglón que no capta la realidad, que no conecta con la realidad, con un componente paranoico de la personalidad de fijación obsesiva, que es muy común, por cierto, en los grandes consumidores de cocaína. Y si no recuerdo mal, el bueno de Robin Williams había tenido graves problemas adictivos en la droga. No sé en el momento de quitarse la vida, ni meses antes, ni meses después, o sea, meses después, no, por Dios, ni meses antes, cómo llevaba el tema de sus adicciones a la droga. A lo mejor llevaba tiempo fuera, me da igual. El componente paranoide es evidente en su escritura, más un componente disociativo evidente y una interpalabra nuevamente importantísimamente variable, pero muy estrecho. Con además algún otro componente muy negativo, fijaros óvalos autopunitivos aquí. eh, Aquí tenéis otro óvalo autopunitivo claramente, ahí tenéis otro óvalo autopunitivo. Fijaros que no están los óvalos fegados de tanto autopunición, pero sí hay óvalos autopunitivos, hay componentes paranoides, hay componentes disociativos. Evidentemente podría decir que esta es la escritura de una nota suicida, o podría simple y llanamente decir que cuidado con este sujeto porque puede estar desarrollando una importante tendencia suicida.
Y como somos Rafa, respetuosos con la ciencia, vamos a ser siempre hablar de la posibilidad muy probable, poco probable, de desarrollar un componente conductual. Dime, Antonio. aprovechando esta escritura, vemos la firma. ¿Qué peso o qué se puede extrapolar signos de suicidio en la firma? ¿O la Sí, firma puede dar por sí también signos de suicidio, ya sea tachada, autopunitiva, a la izquierda, con rizo de la fijación, palote adelgazado? ¿te has leído el libro nuestro o qué? Lo has clavado en todos los signos que has dicho, uno detrás de otro. Si quieres, repíteselo a la gente porque has ido diciendo uno detrás de otro. Entonces la firma, digamos que claramente puede ser también de por sí un signo de alerta, ¿verdad? Sí, 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 sin lugar a dudas. Las firmas muy envolventes, no solamente un envoltorio, sino varios, y luego autopunitivas, muy a la izquierda, a veces descendentes, no necesariamente. Las notas suicidas suelen ser ascendentes, pero a veces son muy descendentes también, con el texto muy ascendente y la firma muy descendente, o al revés, el texto descendente y la firma muy ascendente. Hay, hay O variabilidades más importantes. grande que el texto, más grande que el texto. Sí, signos de incoherencia claros en ese terreno, en un cuerpo de escritura que ya de por sí me está indicando señales importantes de alarma. Entonces tenemos que hacer siempre, como hacemos siempre desde la psicología de la escritura, el puzzle. Y el puzzle es recoger toda la información para saber con qué de esa información me quedo relevante para poder dar mi parecer respetuoso sobre lo que está ocurriendo de este sujeto. Pero sí, aquí sin lugar a dudas, enervada, interpalabra estrecho, adelgazados muy por encima de la media, vive en pánico, no sabe sufrir, no sabe gestionar el sufrimiento con ese nivel de adelgazados, vive sufriendo y no sabe gestionarlo. Por eso tenéis que comprender, sin hacer una lectura equívoca de lo que voy a decir, que al quitarse la vida lo ven como ese renglón ascendente de se acabó el sufrir, verdaderamente basta, ya no más, se acabó. Y eso hace que ese renglón ascienda hasta la estratosfera, a ese ritmo que encontramos en no pocas notas suicidas. Se acabó, ya basta, ya no sufro un segundo más en mi vida, ya he llegado a mi tope. Eso es el drama de ellos y el drama doble de la sociedad que pierde estos enormes valores de nuestra gente que se quita la vida, porque verdaderamente sí que hay respuesta a ese sufrimiento. Lo que ocurre es que hay que encontrarlo y llamar a las puertas a las puertas clave. No valen todos los psicólogos, no valen todos los psiquiatras, pero sí que hay maravillosos terapeutas, psicólogos, psiquiatras y demás que tienen un trabajo y hacen un trabajo fantástico. Igual que hay grafólogos, analistas de la escritura que lo pueden hacer muy bien y lo pueden hacer francamente mal. Eh, Aquí tenéis otro caso de un crío con 9 años que se intentó suicidar ya desde los 6 años. No es de los peores casos que he visto. La escritura sintónica, que veis que no tiene la capacidad de mantener con 9 años la horizontalidad del renglón, se le caen las palabras y demás. Fijaros, ya aparece el óvalo pegado, eh, La óvalos presión, repasados, óvalos pegados, óvalos repasados, repasos exagerados a algunas zonas. presión alterna.
Presión alterna, muy buena es, Antonio. Tú ya sabes de esto, ¿eh? Presión alterna, rizos de la fijación. ¿Veis? De entrada dices, pues una escritura más de un crío con 9 años. Pues no. Sí, y hay una cosa que no has hablado, que bueno, no es que sea muy importante, pero por ejemplo en lo último renglón, penúltimo renglón conseguido, aparte que repasa la O, el punto repasa el punto, se queda ahí anclado en el punto ansiosamente ahí. También Lo se ha visto hace en otros también. muy bien visto y lo hace aquí también y lo hace aquí en el punto y coma. Entiendo que será eso lo que ha querido hacer. Fijaros en el punto de la I, Los en, acentos, en el acento maravilloso que la ha puesto, que con 9 años lo haya puesto este acento también puesto fantástico, pero fijaros el remarque. Ya hay una conducta autolítica marcada, pero me viene con un espacio interpalabra fuertemente estrecho, variable, que es más caótico aún. Me viene con un poquito de espaciamientos verticales entre renglones, claramente, signos de ansiedad importante. Me viene con lo que os he dicho, el rizo de la fijación muy marcado, muy peligroso cuando estamos con ideas autolíticas, muy peligroso. Me viene con una escritura desordenada, que ya no es una escritura igual, ya aquí hay desórdenes. Fijaros en la palabra panorámica, que poco tiene que ver con otras palabras mucho mejor hechas que están por otra parte del texto. Vamos sumando la sintónica, la desordenada, los óvalos cegados, los rizos de la fijación, la escritura eh, con presión alterna, como apuntabas tú divinamente, intentos suicidios claros. Y por cierto, una muy conflictiva relación con la madre. Fijaros en las M super mega angulosas. Las madres son no quiero, por Dios, cuidado con lo que voy a decir, generar mayor responsabilidad, pero sí que es verdad que las madres son un sostén importantísimo en nuestros chavales con problemas. Cuando además tienen conflicto con la madre, por las causas que ellos se hayan montado, que no tienen por qué corresponder con la realidad, no echemos más leña sobre las pobres madres, pero si el crío tiene un conflicto activo con la madre, la posibilidad de generar comportamientos autolíticos aún es mayor. Y si no tiene una madre comprensiva, tiene una madre fría, tiene una madre castrante, una madre castigadora, eh, es mucho más alto la posibilidad. Y fijaros, por cierto, como las barras de las T's son prácticamente todas descendentes. No veis una intensidad muy elevada, en algunas más que en otras, pero todas son descendentes. Por lo tanto, algunas son de intensidad un poco más alta que otras. Son descendentes, encima con gancho en la zona final hacia arriba, es decir, la verbalización agresiva encima es contenida, por lo tanto no es capaz de verbalizar sus frustraciones, que vive en permanente estado de frustración sin saber gestionarlas. Sumar todo lo que veis y esta letra, que en apariencia podría ser la de un mal estudiante normal de 9 años, se convierte, por la suma de esos signos que os he dicho, más algún otro que no voy a decir, en un peligro por tendencia suicida. Dime, Antonio, y me cuentas en este cómo caso, vamos de tiempo, porque yo creo que ya lo hemos sí, cumplido. ya vamos a ir despidiendo. Si quieres, en este caso te iba a decir, quizás el óvalo cerrado, em, me parece que veo mucho óvalo cerrado, no expresa su problema y es más peligroso a la hora de ver que se puede suicidar. Pues ese era uno de los signos que no iba a decir, pero está bien, como lo haces tú, pues lo digo. Ese es Vaya. uno de los signos y otro que es muy importante, que seguro que también has visto, la fragmentación alta de algunas letras.
signo disociativo más un signo de potente, que es el que os apuntaba Antonio, de potente inhibición de la capacidad comunicativa, asertiva y efectiva del yo al mundo, el óvalo cerrado. El óvalo que vive en clausura sobre sí mismo. Cuando se da el óvalo cegado, la disociación de la fragmentada, la disociación de la desordenada, el óvalo cegado de tanto autopunirlo, ¿veis? Vamos haciendo ese sumatorio y ese sumatorio nos da. En el curso este que vamos a hacer ahora de grafopatología, que empezamos ahora en octubre, he pensado que cada materia que voy a dar, esta es una idea que me dio Antonio hace tiempo y voy a aprovechar para explicarosla porque es muy buena. En cada enfermedad que vamos a tratar, vamos a ver luego los signos recogidos como rellenar un cuadro para ver el grado de probabilidad de que el sujeto pase de esta pulsión psíquica a esta conducta, acción en la vida diaria, ¿vale? Veis que hay un montón de signos, hay otro montón de signos que no os he dicho, pero ya hay un montón de signos. Vamos a presentar cuadros y en esos cuadros organizados vamos a hacer un baremo claro de los signos que nos indican la probabilidad desde que tenga, yo qué sé, el sujeto un cáncer, a que tenga una tendencia suicida, a que tenga una drogodependencia, a que tenga problemas de riñón, a que tenga problemas respiratorios, a que tenga enfermedad neurodegenerativa. Vamos a montar cuadros con cada una de las patologías que tenemos investigadas para que podamos identificar claramente las patologías y podamos hacer un ejercicio de formación muy preciso y contrastado con todas las muestras que vamos a presentar, que voy a presentaros en el curso. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Hay muchas otras muestras y hay Sí, muchas otras tendencias por ver, pero yo creo, como Rafa, que ya ha quedado claro la aportación de la grafopsicología en la prevención del suicidio y los límites que debemos de tener claros, que no podemos lanzarnos a hacer análisis y tienes que estar formado por nuestra escuela, tienes que saber bien los signos, haber visto muchos ejemplos, tener las cosas claras, no lanzarnos porque puede engañarnos fácilmente, podemos meter la pata, como has dicho tú. Y quería saber si hay algún mensaje de esperanza que podemos transmitir a quien nos escucha, tanto profesionales como familiares, sobre el valor que tiene esta herramienta de ayuda, de prevención, para que también se vayan a formar con nosotros y vean lo importante que es la grafopsicología como herramienta. pues la información es poder y este test proyectivo de la escritura lo que da fundamentalmente es información. Y la información es poder porque tener información de, por ejemplo, lo que os contaba del caso este del chavalito, que yo tardé 2 meses casi 2 meses en comentárselo a su madre. Imaginaros que en vez de que esa psicóloga tardara más de 6 meses en dar un diagnóstico de peligro suicida, lo hubiera descubierto en el primer día de terapia. Si esa psicóloga lo hubiera descubierto en el primer día de terapia, se hubiera ahorrado tiempo, dinero de la familia, hubiera enfocado el tratamiento de una forma mucho más eficaz y efectiva, hubiera mejorado en muchos aspectos. Esta es una de las enormes ventajas. Otra de las ventajas enormes es que no somos una prueba invasiva. Este test no es una prueba invasiva porque pedirle a alguien que escriba no genera, salvo en los chavales con disgrafías, no genera ansiedad, o en los disléxicos o en los hiperactivos, no genera ansiedad y sobre todo es que no necesitamos ni siquiera que nos escriba. Muchos de los críos que me llegan a mí con tendencia suicida
me llegan de padres y de orientadores que han pedido permiso a sus padres, o de maestros y profesores que han hecho nuestros cursos, que piden permiso a sus padres y nos entregan la muestra del alumno, que no la han hecho escribir, simplemente han cogido una muestra gráfica de lo que ha escrito en clase de lengua, matemáticas o de física, da igual. Con esa muestra matemática, sin que el chaval se sepa investigado, que con mucha frecuencia nos pasa eso, me lo han comentado muchas veces los psiquiatras y los psicólogos. Es que es muy complejo hablarles, es que es muy complejo que ellos hablen. Por supuesto, los buenos profesionales lo consiguen, pero aquí no necesito que nos hable el chaval. Aquí simplemente necesitamos que la muestra gráfica la tengamos enfrente y y veamos, no descubramos nada. Descubrir fue lo que hicimos cuando hicimos la investigación. Las investigaciones, porque esta no es una, son muchas las investigaciones que ha realizado nuestra escuela a lo largo de los años. Ahí detrás mío tenéis revistas nuestras donde ya hablaban de esto en los años 60, 70, 80, 90, y tenéis esto ya bien desarrollado. Bien, todo eso que no es invasivo, que tenemos la capacidad de verlo inmediatamente, rápidamente, efectivamente, eficazmente, va a permitir que la familia reaccione, que el terapeuta reaccione inmediatamente y que pueda ponerse mucho más efectiva la solución del problema. Y por supuesto siempre hay solución al problema. Me he encontrado muy pocos casos donde no hubiera posibilidad. Hay casos donde es muy complejo por la situación familiar, por la situación del crío, por la situación del entorno y demás, pero en general he encontrado a familias maravillosas volcadas con sus hijos que pueden sacarlos adelante, que es complejo, pero que se puede sacar adelante y que los suelen sacar adelante. Esto se ha triplicado, pero también tenemos ahora mucho más recursos para ellos, tenemos a más profesionales formados para ellos, y lo que necesitamos es que esos profesionales formados comprendan que este test no compite con sus capacidades ni con su terapia. Nosotros entregamos lo que hemos visto, no, ni siquiera lo queremos llamar diagnóstico, simplemente el análisis de nuestra profesión, y que el terapeuta decida cómo, cuándo y de qué manera va a trabajar con el paciente. Muchas gracias, Rafa. Quiero darte las gracias nuevamente por esta clase magnífica, muy didáctica. Intentamos siempre que las clases sean cortas, pero se nos va. Es la pasión y la ganas de agradar y de enseñar todo lo que tienes dentro. Es imposible resumirlo tanto. Por eso siempre estamos diciendo a la gente que se apunte a nuestros cursos, que vea nuestros vídeos, nuestra página web psicologiadelascritura.org, donde puede ver todos los vídeos que emitimos, todos los cursos, a qué nos dedicamos. Y la verdad es que es muy interesante y muy didáctico, y la verdad es que de mucha ayuda a mucha gente. Así es. Muchas Y gracias a ti por tu trabajo, Antonio. por eso recordar a la gente que empezamos ahora en octubre los nuevos cursos de grafopatología, como bien has dicho tú, Rafa, test proyectivos, que también pueden ver todo el temario en nuestra página web. El Y de reeducación grafomotriz y el de psicología de la escritura o grafopsicología. Empezamos 4 cursos importantes para la formación en nuestra materia, la psicología de la escritura. cualquier información que queráis solicitar, podéis hacerlo mandando un email a formacion@psicologiadelaescritura.org, y ahí Rafa o nuestra secretaria Olga os dará información al detalle y enseguida. No os preocupéis. Y vamos a aprovechar este mes, perdona que te corte, vamos a aprovechar este mes con un ofrecimiento y demás.
Esto es un drama que socialmente hay que ponerle coto como de lugar, hay que concienciar a la población y nos ofrecemos, la AIB se ofrece a todos los terapeutas, no digo amigos, no digo ni siquiera padres, digo a los terapeutas, a los psicólogos, a los psiquiatras y digo a las familias que tengan a su hijo en tratamiento y demás que lo hablen a través del terapeuta y ofrecemos al terapeuta que nos mande la escritura de sus pacientes para hacerle la valoración gratuita. Es nuestro grano de arena en este drama que está afectando tan enormemente a nuestra sociedad y nuestro grano de arena va a ser ese. Vamos a ofrecer una valoración inmediata y efectiva del peligro suicida del sujeto. Nos saltamos a los padres porque sabemos que no es el método adecuado para decidir el apoyo necesario que necesita un sujeto con esta tendencia autolítica y nos volcamos o nos dirigimos a terapeutas, psiquiatras, psicólogos u otro tipo de terapeutas que tengan evidentemente el consentimiento de los padres si es menor de edad o del paciente si es mayor de edad para que hagamos esta valoración que les ofrecemos gratuita. Pues nada, sobre todo darle las gracias a la gente que a estas horas sigue ahí viéndonos en un tema muy específico que puede ser engorroso si no eres un poco instruido en esto, y darles las gracias por apoyarnos, por darle like al vídeo, por compartirlo, y les invitamos para el próximo mes, que va a ser también otro tema delicado, que por eso han sido estos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, unos temas un poco más delicados: el suicidio, la salud mental y la violencia de género. En este mes de octubre vamos a hablar sobre la salud mental, que viene a raíz de, o que puede estar entroncado con el tema del suicidio, que será el próximo 29 de octubre. Por lo tanto, invitamos a toda la gente a que siga pendiente de nuestros canales de redes sociales para estar al tanto de los cursos que vamos a dar, las clases, vídeos, etcétera. Muy bien, Muchas gracias, Rafa, y nos vemos el mes que viene. nos vemos el mes que viene. Un placer y mil gracias a todos los que habéis estado presentes de forma directa y a los que vais a verlo a lo largo del tiempo que siga en nuestra plataforma de YouTube, Grafología IS España. No os olvidéis de dar al like y de seguirnos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta el mes que viene. Un saludo. Saludo.